Buenas noches, estimados colegas. Ante todo, agradecerles la asistencia a cada uno de ustedes y también a la Sociedad Peruana de Oncología Médica por promover ese tipo de reuniones. El día de hoy vamos a tratar el tema de cáncer de vejiga. Como primera exposición, tenemos la ponencia del doctor Luis Coaila Ramos. Él es urólogo por el Hospital Nacional 2 de Mayo, urólogo oncólogo por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Actualmente trabaja en la Clínica Oncológica Aliada y en la Clínica Sana de San Borja. El tema que va a tratar el día de hoy es revisión, avances y controversias en el manejo del cáncer de vejiga no músculo invasivo. Gracias, doctor Coaila, por asistir a la charla y lo invito a que pueda compartir su pantalla para la ponencia, por favor. Buenas noches, colegas. No olviden que pueden hacer sus preguntas al finalizar la ponencia o en todo caso plantearlas dentro del chat de la plataforma. Doctor Paz, buenas noches. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, la vemos excelente, doctor. Y le Ya, escuchamos a perfecto. usted bien también. Ya, perfecto. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias a la Sociedad de Oncología Médica por la invitación. Siempre es una alegría y un honor compartir con ustedes estos momentos. Y teniendo en cuenta que el manejo del cáncer es multidisciplinario, ¿no? Sobre todo un cáncer de vejiga, que es un cáncer que en términos urológicos y económicos es un cáncer caro. Quizás el cáncer más caro de tratar es un cáncer de vejiga. Por eso la importancia del manejo, del diagnóstico temprano y el manejo de esta enfermedad. Muy bien. Soy Luis Alberto Coaila Ramos. Bueno, como mencionó el doctor, formado en urología en el Hospital Nacional 2 de Mayo y hice el fellow de urología oncológica en INEM de año 2007 al 2010. Luego trabajé como asistente en el Hospital 2 de Mayo y luego volví al INEM en el año 2013, hasta la actualidad. Trabajo en la Clínica Sana San Borja y en la Clínica Aliada, junto con varios colegas de acá. Muy bien. El cáncer de vejiga es el séptimo cáncer en los varones y en ambos sexos ocupa el 10º lugar. Tiene una incidencia de 9 por 100.000 en varones y de 2.2 por 100.000 en mujeres. En la Unión Europea, esta incidencia aumenta hasta 20 por 100.000 habitantes en hombres y 4 por 100.000 en mujeres, con una mortalidad de 3.2 por 100.000 en varones y 0.9 en mujeres. Y tener en cuenta que 70% de esta enfermedad está limitada a la mucosa o submucosa. Es un cáncer no músculo invasivo. Bueno, en cuanto a la etiología, el factor más importante, como ya sabemos, es el consumo de tabaco y la exposición de aminas aromáticas e hidrocarburos. Hay otros factores como la cloración del agua, los trihalometanos, el arsénico, también el uso de tintes y en menor medida la exposición a la radiación, la ciclofosfamida y la pioglitazona. Hay que tener en cuenta que también hay una enfermedad endémica llamada esquistosomiasis, ¿no? Que es en el Mediterráneo, asociada a cáncer de vejiga, a cáncer epidermoide. En cuanto a la clasificación, ¿no? Esta es la clasificación TNM, ¿no? Que vemos en esta gráfica, ¿no? Lo que vamos a tratar nosotros es el cáncer no músculo invasor, o sea, T1, cuando el tumor compromete solo el tejido conectivo epitelial o subepitelial, y también el carcinoma in situ. El cáncer de vejiga se clasifica
El cáncer de vejiga no músculo invasor se clasifica en alto riesgo y bajo riesgo, ¿no? Esto de acuerdo a la clasificación del 73 y de 2004, en la cual agregó a la neoplasia urotibial de bajo potencial maligno. Cabe anotar que un hallazgo importante en este cáncer de vejiga es el carcinoma in situ, que si bien está clasificado como cáncer de vejiga no músculo invasor, tiene un comportamiento más agresivo y es el cáncer que tenemos que buscar. Este carcinoma in situ es una lesión aplanada, ¿no? Como una alfombra roja, que puede confundirse con lesiones inflamatorias. Entonces, es nuestra obligación biopsiar estas lesiones buscando carcinoma in situ, el cual puede ser primario, si es una única lesión, puede ser secundario, cuando ya ha tenido otro tumor previamente, o puede estar asociado a un carcinoma urotelial. Y este carcinoma in situ tiene mayor riesgo de progresión, a pesar del tratamiento con BCG. ¿Cómo es el diagnóstico del cáncer de vejiga? Bueno, es muy importante la historia clínica y el signo más importante es la hematuria, usualmente una hematuria indolora. Es importante el examen físico para saber si se palpa una masa abdominal y el estudio de imágenes sobre una uroten con contraste para buscar carcinoma también en la vía urinaria alta. La citología urinaria tiene baja sensibilidad, solo es más sensible en tumores G3 y en carcinoma in situ. Las pruebas moleculares no tienen mucha sensibilidad. Y el diagnóstico más importante es mediante cistoscopía. Toda hematuria es cáncer hasta descartar lo contrario. Es importante la historia clínica, el estudio de imágenes, porque no basta con ver solo la vejiga, tenemos que saber también cómo está la vía urinaria superior. Y el examen de elección o gold estándar es la citoscopía, ¿no? Aquí vemos la citoscopía con luz blanca a la izquierda y a la derecha unas imágenes con fluorescencia que han permitido mejorar el diagnóstico de cáncer in situ. El uso de la fluorescencia, al compararla con la luz blanca o convencional, ha permitido tener más hallazgos y disminuir la posibilidad de recurrencia, ¿no? Hay mejor sensibilidad también al usar fluorescencia y el NBI o banda estrecha. O sea, son formas en las cuales nos permiten optimizar la citoscopía. El uso de la fluorescencia y el NBI. Y luego que hemos encontrado un tumor de vejiga, el procedimiento que nos ayuda a saber el estadio clínico real y también como parte del tratamiento es la resección transuretral. Toda lesión en vejiga, todo tumor de vejiga requiere una resección transuretral, la cual puede ser realizada en fragmentos si es una lesión extensa o si es una lesión pequeña en bloque. Se dice que en una lesión papilar de 1 centímetro tiene que ser resecada en bloque. En esta gráfica vemos unas pequeñas lesiones, ¿no? Las cuales pueden ser resecadas en su totalidad. Hay que evitar también el uso de mucho de la electrocauterización para no dañar el tejido. Muchas veces enviamos patologías que al abusar de la coagulación, el patrón nos reporta tejido coagulado y no nos ayuda con la patología. En cuanto a las formas de energías, actualmente usamos la energía monopolar, la que más usamos, pero también se puede usar la energía bipolar, ¿no? Con el uso de cloruro de sodio. Y en caso de tener lesiones pequeñas o recurrentes de bajo grado, los TAs, se puede hacer una fulguración ambulatoria o en oficina, e inclusive una vaporización con un láser, en caso de lesiones pequeñas o de bajo grado recurrentes, no en caso de lesiones grandes. Entonces, si una lesión es extensa, la resección va a ser fragmentada. Tenemos que sacar primero la parte exofítica
y luego la parte muscular. Tiene que haber de todas maneras detrusor o músculo en la muestra, porque de ese compromiso muscular va a depender el manejo del paciente. Muchas veces se requiere una RRTU porque si no encontramos capa muscular en la muestra estudiada, o si encontramos un tumor de alto grado o un T1, puede haber de un 8 hasta un 25% de subestadiaje. Y esto depende del operador. Se dice que la tasa de subestadiaje es operador dependiente. Mientras más experiencia tenga el cirujano, va a tener menor tasa de subestadiaje. Y se recomienda esta RRTU entre las 2 a 6 semanas de la primera resección. No esperar un tiempo mayor. Entonces, el diagnóstico inicial y el manejo de un tumor vesical es una resección transuretral, la cual previamente, antes de una RTU, la parte inicial de una RTU, o previamente hay que hacer un estudio citoscópico, el cual debe ser un estudio estandarizado, y tenemos que describir todas las partes de la vejiga, y si es posible, en el mismo acto biopsiar las lesiones sospechosas. Si no se lo hace así, en la RTU tenemos que también estudiar todas las partes de la vejiga, ¿no? Tenemos que describir las características del tumor, el tamaño, el número de lesiones, porque si son más de 3 lesiones, ya cambia de grado, de riesgo. Tenemos que ver si hay anomalías en la mucosa. Se puede complementar con uso de citología, ¿no? La citoscopía, pero como esta citología nos va a ayudar más en lesiones de alto grado o carcinoma in situ. Entonces, el objetivo de la RTU es el diagnóstico y resección de todas las lesiones. Entonces, tenemos que describir todas las lesiones encontradas. Tenemos también que hacer un examen pélvico bajo anestesia. Si la masa es grande, tenemos que ver si esta masa o esta vejiga es móvil o no es móvil, el cual se hace con anestesia. Y tiene que ser una buena anestesia para evitar las complicaciones como perforaciones vesicales. Entonces, dijimos que la resección, si la lesión es extensa, puede ser fragmentada o fraccionada, sacando la parte exofítica y luego la parte muscular, o una resección en bloque cuando las lesiones son pequeñas. El uso de energía, usamos más la energía monopolar, usando agua destilada. Aquí actualmente han aumentado los equipos bipolares usando cloruro de sodio, que nos ayuda sobre todo en tumores grandes, ¿no? Y para evitar el síndrome post-RTU. Si son lesiones pequeñas, la energía monopolar es suficiente. Y actualmente, con el uso del láser, está demostrado su beneficio en lesiones pequeñas de bajo grado recurrentes. También se recomienda buscar el carcinoma in situ. Se dice que uno encuentra lo que se busca. Si no busco carcinoma in situ, no lo voy a encontrar. Entonces, cualquier lesión sospechosa, tengo que biopsiarla, porque este carcinoma in situ me va a aumentar el riesgo del paciente. Tengo que tomar muestras del urotelio anormal, buscar lesiones sospechosas, tengo que mapear la mucosa vesical, ¿no? La importancia de la segunda RRTU, como dijimos, es en aquellos pacientes con toda lesión de alto grado o todo T1, porque hay un porcentaje importante de subestadiaje. Se ha demostrado que en tumores T1, con músculo detrusor presente, se encontró tumor persistente. En el 58 hasta el 11% de los casos disminuyeron su incidencia. Entonces, la segunda RTU ha demostrado una importancia en el control de la enfermedad y en el estadiaje preciso de esta patología. Entonces, para una adecuada RTU,
Tenemos que hacer previamente un examen pélvico bajo anestesia. Tenemos que insertar el instrumental bajo visión. Tenemos que inspeccionar toda la uretra, viendo la uretra prostática. Tenemos que inspeccionar todo el revestimiento de la vejiga. Y si está indicado, tenemos que biopsiar la uretra prostática, ¿no? Sobre todo en lesiones que estén cerca del trígono o el cuello vesical. Tenemos que hacer la reacción en bloque o fraccionada, evitar cauterizar para no dañar el tejido y tomar muestras de biopsia del uroterio anormal. Biopsiar la uretra prostática si tenemos tumor en el cuello vesical o hay sospecha de carcinoma in situ o si tenemos citología positiva. Si tenemos la ventaja de tener fluorescencia o NBI, también nos va a ayudar a buscar lesiones sospechosas. Y la segunda RTU, como dijimos, cuando no se ha hecho una RTU completa, cuando no hay músculo en la muestra inicial y en todo tumor T1-G3. Muy bien. El cáncer de vejiga, 70-80%, nos enfrentamos a un cáncer de vejiga no músculo invasor, antes llamado superficial. Actualmente se recomienda llamar a esto cáncer de vejiga no músculo invasor. Y 10-15% van a tener enfermedad T2-T4 avanzada y 10-15% de enfermedad metastásica. Entonces, hoy vamos a hablar del cáncer de vejiga no músculo invasor, que es el 70-80% de los cánceres de vejiga. A pesar que este cáncer de vejiga es no músculo invasor, del 40-70% recurren. Y esto va a depender si nos encontramos un cáncer de bajo riesgo o alto riesgo. Un cáncer de bajo riesgo va a tener una tasa baja de progresión un año y recurrencia solo el 15%, mientras un cáncer de alto riesgo, la recurrencia al año va a ser cerca del 60% y la progresión cerca del 17%. Porque es importante estratificar bien a los pacientes, en bajo riesgo o alto riesgo. Entonces, acá tenemos la clasificación de riesgo de los cánceres en bajo riesgo y alto riesgo. Toda lesión papilar urotelial es de bajo riesgo, al igual que los tumores TA o lesiones únicas menores de 3 centímetros. Y a su vez, las lesiones de alto grado o carcinoma in situ o todo T1 son de alto riesgo, al igual que los tumores mayores a 3 centímetros o lesiones multifocales mayores a 3. Y son de muy alto riesgo las variantes histológicas, la invasión linfovascular, el compromiso de la invasión prostática a nivel uretral y los pacientes que no han respondido a BCG. Estos se clasifican en cánceres de muy alto riesgo, en los cuales tenemos que ya plantear otro tipo de alternativas, como veremos después, siendo una de ellas la cistectomía precoz. Entonces, en cuanto al rol de la cirugía, todo tumor vesical sospechoso va a RTU. Si estamos en una institución como la nuestra, un hospital en el cual contemos con mitomicina C, que es la más usada, podemos aplicar esta dosis única dentro de las primeras 24 horas. Se recomienda las primeras 6 horas del RTU. Entonces, toda lesión vesical resecada, si es factible, si no ha habido perforación vesical, si no ha habido lesiones múltiples, y sospechamos una lesión de bajo grado, la instilación de mitomicina en las primeras 6 horas es lo ideal. Luego, si nos enfrentamos a un cáncer de vejiga no músculo invasor, si el tumor ha sido resecado completamente, y si es un tumor de bajo grado, o sea, un tumor TA, una lesión papilar, un tumor de bajo grado, una lesión de 3 centímetros o única, estos pacientes pasan a vigilancia, a controles con citoscopía.
Pero si la lesión es de alto grado o tiene carcinoma in situ o tiene un T1, tenemos que plantear una RRTU. A su vez, si la resección no fue resecada completamente o es un tumor de alto volumen, también tenemos que plantear una nueva RRTU de vejiga para tener un estadiaje completo y real. Porque como mencionamos, puede haber de un 8 a 25% de subestadiaje. Entonces podemos tratar un cáncer de vejiga no músculo invasor de alto riesgo y sin embargo ya ser un cáncer músculo invasor. Y esto va a depender mucho de la experiencia del cirujano y del lugar donde se hagan las cirugías. Hospitales de que tengan bastante experiencia, hospitales de alto volumen. Luego de la RTU, ya podemos saber si nos enfrentamos a un cáncer músculo invasor o un cáncer no músculo invasor. Entonces, los tumores de bajo grado, solo vigilancia. Los de grado intermedio, se recomienda terapia intravesical con quimioterapia. En nuestro medio contamos con mitomicina C. Y en los de alto grado, si es un paciente por primera vez, tenemos que plantear el uso de BCG. Y si un paciente que tiene características de muy alto riesgo, o sea, invasión linfovascular, tiene variantes histológicas, tenemos que la posibilidad de plantear una cistectomía radical. Y un paciente de alto grado que no responde a BCG o que es intolerante a la BCG, tenemos que ver otras alternativas de tratamiento, como veremos después brevemente, o también plantear cistectomía radical. Hay muchos esquemas de estratificación de riesgos. Hay varios sistemas, de la WHO, de la UA, de Cueto, ¿no? Que nos permiten poder permitir clasificar a los, perdón, nos permiten tener estadísticas de recurrencia o progresión de estos pacientes. ¿No? Hay muchas tablas que usamos actualmente. Actualmente usamos más de la EORTC, ¿no? Que nos permiten clasificar, es de acuerdo al número de tumores, al tamaño tumoral, al tiempo de recurrencia, a su TAT1, si ha habido carcinoma in situ asociado o no, y al grado. Esto nos da unas tablas de score que nos permiten prever la posibilidad de recurrencia o progresión de estos pacientes. ¿No? De acuerdo a estas tablas, podemos saber si este paciente tiene o no tiene riesgo de recurrencia o progresión. Entonces dijimos que si hacemos una RTU, es recomendable la instilación de quimioterapia intravesical en las primeras 24 horas, óptimo en las primeras 6 horas, porque esto disminuye el riesgo de recurrencia en 35%. No afecta la progresión o sobrevida. También se puede usar gemcitabina. El tratamiento de elección para el cáncer de vejiga de alto riesgo, pero el cáncer de vejiga no músculo de alto riesgo es la instilación de BCG. Pero a pesar del tratamiento adecuado, no es infrecuente la recurrencia y la progresión. Entonces, en los pacientes que no respondan a BCG, tenemos que plantear cistectomía radical o terapia conservadora de vejiga con otras herramientas como la radioterapia o quimioterapia, que veremos después. ¿En qué consiste la instilación de BCG? Consiste en la introducción de una sonda. Usualmente usamos una sonda Nelaton 10, 12 o 14. Evocamos la vejiga e instilamos 40 mililitros de BCG diluido, ¿no? Diluido en suero fisiológico. Y indicamos al paciente que se mantenga 2 horas sin orinar ni tomar líquidos. Es ideal que el paciente no tome muchos líquidos antes del procedimiento para que la vejiga esté vacua. El objetivo es que esta sustancia, que este BCG, se impregne
en todas las paredes de la vejiga. Por eso le indicamos que no tome líquidos previamente y que tampoco y que no tome líquidos a las 2 horas después del procedimiento. Y luego, lo ideal es que el paciente esté acostado y haga movimientos de rotación cada 15 minutos para impregnar todo este líquido en todas las paredes de la vejiga. No es que la BCG vaya a destruir las células tumorales. Lo que hace la BCG es estimular a nuestros macrófagos a producir células, natural killers, que permitan destruir las células tumorales. Es una respuesta inmune. Ese es a grandes rasgos el mecanismo de la BCG. La dosis estándar es de 120 miligramos por instilación para obtener una dosis de 106 unidades por mol colonia. Actualmente, con la escasez que tenemos de BCG en el Perú, están llegando productos de Argentina y de Chile que no tienen esta cantidad de dosis. Entonces, hay que tener en cuenta que la dosis es 120 miligramos. Las ampollas que están trayendo de Chile, Argentina, hasta de la India, tienen solo 30, 40 miligramos. Tenemos que saber bien que la concentración es 120. Tenemos que administrar 3 o 4 frascos de estos productos por instilación. Pero esta BCG también tiene efectos, tanto locales, la mayoría de veces irritativos, como cistitis, hematuria. Casos extremos puede haber prostatitis granulomatosa, ¿no? Puede haber orcoepidemitis, ¿no? Puede haber síntomas febriles, hasta artralgias y artritis. Y usualmente también puede haber síntomas febriles, temperatura el primero o segundo día de la instilación. Casos severos y poco frecuentes es una sepsis por BCG, ¿no? Que hay que ya dar tratamiento antituberculoso, suspender el medicamento y corticoides. En realidad, la BCG se puede administrar a la mayoría de pacientes. Hay algunas contraindicaciones, sobre todo relativas a la inmunosupresión, pacientes inmunosuprimidos, en pacientes que haya sospecha de perforación o lesión vesical, la presencia de hematuria, tengo que esperar que pase la hematuria, y también si he tenido un cateterismo traumático, tengo que retrasar la BCG. Y contraindicaciones relativas, como infección del tracto urinario, hay que tratar la infección previamente, y también el antecedente de tuberculosis. Muy bien. Cuando me enfrento a un cáncer de vejiga no músculo invasor de riesgo intermedio, se recomienda hacer las 6 semanas de inducción con BCG, o sea, una dosis por semana durante 6 semanas, y luego mantenimiento por 1 año en cáncer de vejiga no músculo invasor de riesgo intermedio. Pero si me enfrento a un cáncer de vejiga de alto riesgo, se realizan las 6 semanas de inducción con BCG y luego los mantenimientos por 3 años. En total, 27 dosis. Entonces, en cáncer de vejiga no músculo invasor de riesgo intermedio, solo lo ideal y óptimo es llegar al año de mantenimiento. Y en cáncer de vejiga de alto riesgo, los 3 años. 6 dosis de instilación, de inducción, 6 dosis de mantenimiento, 21 dosis de mantenimiento, en total 27 dosis. Y cada 3 meses realizar uretrocistoscopías. Los mantenimientos, acá están las fechas, ¿no? A los 3, 6, 12, 18, 24, 30 meses, y cada 3 meses cistoscopías, para ver si el tumor ha vuelto a aparecer o no. Porque si nos enfrentamos a un tumor de alto riesgo, un T1, G3 o un CIS, tenemos posibilidades de fallar a la BCG, ¿no? Puede haber, hay tipos de falla a la BCG, cuando no se tolera la BCG, que produce mucha toxicidad, cuando hay ocurre hay BCG refractario, cuando el tumor aparece en los primeros 6 meses, o cuando aquel paciente tiene muchas recaídas
y tiene mayor riesgo de recurrencia y progresión. Entonces, si hay falla en la BCG, tengo que buscar otras alternativas para controlar este cáncer. Entonces, si tengo falla en la BCG, un cáncer de vejiga no músculo invasor, tengo que buscar otras alternativas. Y una de ellas es la cistectomía radical. Sobre todo en pacientes de muy alto riesgo. Todo T1 de alto grado con carcinoma in situ. Si tengo carcinoma in situ a nivel de la uretra prostática, si tengo múltiples lesiones, invasión linfovascular y otras variantes histológicas como micropapilar, plasmocítico o sarcomatoide. Estos pacientes no me van a responder a la BCG muy adecuadamente. Entonces tengo que plantear en estos casos un tratamiento ya más definitivo. ¿Y cuáles son los factores para progresión a invasión muscular? El factor de riesgo más importante es el grado. Entonces, un T1 de alto grado, la multifocalidad, carcinoma in situ asociado, la invasión linfovascular, el compromiso de la uretra prostática y las variantes histológicas. Y la pobre respuesta a la BCG, ya sea porque no lo toleré, no se lo toleró el paciente, o porque hubo refractariedad o no hubo de respuesta. Y tengo otras alternativas, como el uso de gencitabina, el uso de valrubicina, también el uso de docetaxel y plaquitaxel. Y actualmente están reportando el uso de pembrolizumab, que lo verán mis colegas. Y es importante el seguimiento. ¿Por qué? Porque, como dijimos, estos cánceres tienen una tasa, sobre todo los de alto grado, tienen una tasa alta de progresión y recurrencia. Por eso es importante el seguimiento de estos pacientes, ¿no? Los de bajo riesgo tienen una progresión del 5%, suficiente las citoscopías. Los de riesgo intermedio, un riesgo de progresión de 1.8%, también citoscopías cada cierto tiempo. Y los de alto riesgo, son los que tienen mayor tasa de recurrencia y progresión, son los iguales que tengo que vigilar estrechamente. Entonces, ¿cómo hacemos el seguimiento? Con la citoscopía, nos puede ayudar la citología urinaria, sobre todo en tumores de alto riesgo y los carcinomas in situ. El uso de imágenes, porque puedo tener, si bien el porcentaje de cáncer en la vía urinaria alta no es muy alto, tengo que ver también la vía urinaria alta. Y el uso de marcadores moleculares en orina, que veremos a continuación algunos de ellos. La citoscopía es el examen de elección, nos puede ayudar el uso de la fluorescencia o la banda estrecha, ¿no? Y la citología para ayudar a la citoscopía, ¿no? Sobre todo en carcinoma in situ, que son los que más descaman. Y el uso de imágenes del tracto urinario superior, sobre todo una urotomografía, ¿no? Porque la posibilidad de tener cáncer en la vía urinaria alta llega del 0.8 al 10%. Y en cuanto a los marcadores moleculares en orina, tenemos varios, pero lamentablemente todos tienen baja sensibilidad en poder prever recurrencia o progresión. Aumenta la probabilidad de recurrencia en tumores de 3 veces, la urovisión, pero sin embargo ninguno de estos marcadores moleculares han sido aceptados para seguimiento en la práctica clínica habitual. No se ha demostrado que sean mejores que la citoscopía o la citología. Entonces, si tengo un tumor de bajo grado, es suficiente una instilación única de mitomicina C o gencitabina en las primeras 24 horas y luego controles citoscópicos cada 3 meses y luego ya es más espaciados. En los tumores de riesgo intermedio, como dijimos, se plantea una inducción con quimioterapia por 1 año o el uso de BCG por 1 año. Si no hay respuesta o hay recurrencia en menos de 1 año, se plantea la citectomía. Y los controles con citoscopía y test urinarios. Y los pacientes de alto riesgo con variantes histológicas distintas o invasión linfovascular, se puede plantear de manera temprana una citectomía. En los pacientes de alto riesgo sometidos a RRTU, que no tienen respuesta
a la BCG, también se plantea una cistectomía radical. En los que tienen respuesta, controles, completan los mantenimientos por 3 años y pasan a vigilancia. Y controles con citoscopía y citología urinaria. Entonces, tenemos que los cánceres de vejiga no músculo invasor hay de bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. El factor de riesgo más importante para progresión es el grado, junto con la multifocalidad, el carcinoma in situ, invasión linfovascular y las variantes histológicas. Y el control y seguimiento de un cáncer de vejiga no músculo invasor debe ser con citoscopía, citología e imágenes del tracto urinario. Si hay fracaso BCG, actualmente se está planteando el uso de inmunoterapia, ¿no?, que lo desarrollaron mis colegas, el uso de valrubicina, junto con también el uso de gemcitabina, instilaciones vesicales, ¿no?, que se puede tener remisión completa en el 10% de los pacientes. También el uso de taxanos como docetaxel o paclitaxel en reemplazo de cuando me falla la BCG. La combinación de gemcitabina y docetaxel por vía intravesical, ¿no?, que me aumenta la tasa de supervivencia libre progresión. Tenemos otros medicamentos como el Instiladrin, ¿no?, que es un vector de transferencia de genes de adenovirus. Esto ha demostrado que me puede aumentar la tasa libre de recurrencias en un año en 24%, tiene ciertos efectos. Y para optimizar el uso de quimioterapia, el uso de la quimiohipertermia, ¿no?, la combinación de hipertermia con mitomicina C, ¿no?, para provocar mejor apoptosis a nivel intravesical, ¿no? Sinergo es la tecnología, ¿no?, el uso de hipertermia con mitomicina C mediante la tecnología Sinergo se obtiene una mejor respuesta de la mitomicina C. También tenemos el sistema COMBAC, ¿no?, que calienta la solución de mitomicina C fuera de la vejiga, la instila y la recircula a una temperatura de 41 grados centígrados. Esto para mejorar el efecto de la mitomicina C, ¿no? Son estudios de hipertermia. Y también tenemos el EMDA, que permite mejorar la absorción de mitomicina C y la exposición al urotelio mediante la creación de un gradiente eléctrico a través de la pared vesical, usando electrodos, o sea, dentro de un catéter. Un fenómeno similar a la electroforesis, ¿no? Son tecnologías que permiten optimizar el uso de mitomicina C, ¿no?, que es un medicamento que lo usamos nosotros los urólogos en los cánceres de vejiga. Todas estas tecnologías no las contamos en el Perú, pero ya hay estudios que demuestran su utilidad, sobre todo del EMDA. Entonces, si tengo pacientes que no me han respondido a la BCG, o pacientes de muy alto riesgo, carcinoma in situ, invasión linfovascular o variantes histológicas, tengo que plantear otro tipo de tratamiento. Porque sabemos que este cáncer de vejiga no músculo invasor, debido a su histopatología o biología, puede progresar a cáncer de vejiga músculo invasor. Y muchas veces, el estar insistiendo en una terapia intravesical o terapia conservadora, la enfermedad me va a ganar y puedo ya ver el desenlace con aparición de anopatías o compromiso metastásico. Entonces, a pesar del estudio de imágenes, la cirugía radical me permite un estrategia preciso. En pacientes sometidos a cistectomía más linfectomía, en pacientes con cáncer de vejiga no músculo invasor, se demostró que 24% ya tenían compromiso muscular y hasta 8% compromiso ganglionar. Entonces, muchas veces puedo estar tratando a un paciente como no músculo invasor cuando ya es compromiso, es muscular o compromiso ganglionar.
Entonces, tengo que ver en qué paciente tengo que plantear la cirugía radical ya de una vez. Se ha demostrado que después de una cirugía radical, en pacientes con compromiso músculo invasor que progresan al músculo invasor, tienen peor pronóstico que aquel paciente que fue manejado inicialmente con músculo invasor. La progresión de cáncer de vejiga no músculo invasor a músculo invasor ocurre en el 21% de los pacientes y está asociado a un mayor riesgo de muerte. En una serie de Hauptmann se demostró que en la cirugía temprana versus la retardada había un sobreestadiaje de hasta 64%, ya con compromiso extravesical y compromiso ganglionar. O sea, llegué muy tarde a la cirugía. Y la sobrevida de cáncer específica en aquellos pacientes sometidos a cirugía temprana es mayor que los sometidos a cirugía tardía. También puedo aumentar la sobrevida libre de enfermedad hasta un 80% y la sobrevida libre de tumor de un 40-50% en su tratamiento. O sea, en algunos pacientes, la cistectomía temprana va a ser mucho mejor que la cirugía retrasada y tardada. Y bueno, como estamos hablando del rol de la cirugía, es importante, como dijimos, hacer una buena primera RTU en manos experimentadas o, si la patología me demuestra un T1G3, hacer una segunda RTU. Porque se ha demostrado que puede haber persistencia de tumor de un 33 a 55% de los casos. Y como dijimos, que hay compromiso muscular del 4 a 25%, que es el promedio. Y la segunda RTU, la RTU, incrementa la sobrevida libre progresión, libre recurrencia y mejora el tratamiento con BCG. Por eso que es importante una segunda RTU en los pacientes. Muy bien. Y muchas veces, en pacientes con cáncer de vejiga no músculo invasor de alto riesgo, el dar tratamiento con BCG ya me puede estar retrasando el tratamiento con cistectomía y puede ya haber enfermedad fuera de la vejiga. En un estudio de la ORTC, en tumores con TAT1, la probabilidad de progresión era de 11.4% al año y 19 y casi 20% a 5 años en enfermedad de T1 alto grado. Entonces, el tratamiento intravesical me estaba retrasando, me estaba escondiendo hay una enfermedad músculo invasor. El retraso en la cistectomía me va a disminuir la sobrevida específica de enfermedad. Y ante una falla en BCG, debo plantearme una cistectomía radical. Y en pacientes con cáncer de vejiga no músculo invasor de alto grado, como dijimos, que tengan ciertas características, tengo que plantearles cirugías radical como tratamiento definitivo. Sobre todo en aquellos pacientes con variantes, con variantes histológicas distintas, como micropapilar, las variantes en nidos, los carcinosarcomas, el carcinoma uroterial con componentes de células pequeñas, deben recibir previamente quimioterapia, y los carcinomas de vejiga músculo invasor con componentes escamosos o adenocarcinomas. En ellos, el rol de la cirugía es importante. Cirugía radical es importante. ¿No? Porque si insistimos en un manejo conservador intravesical, ya puede haber enfermedad ganglionar que no va a ser susceptible al tratamiento intravesical. Entonces, la cistectomía radical es lo indicado en cáncer músculo invasor, pero también en aquellos pacientes que han fallado la terapia intravesical, o aquellos pacientes que tienen ciertas características desfavorables, ¿no? Como mencionamos, carcinoma in situ, invasión linfovascular o variantes histológicas distintas. ¿No? La cirugía radical en el hombre incluye la próstata y la uretra, la mujer es el útero, ovario y cara anterior de vagina. Y hay que hacer una buena linfadenectomía. En cuanto a la derivación urinaria, hay varios tipos, hay heterotópicas y ortotópicas. Actualmente hacemos más
las ortotópicas con las neovejigas de Haumann o Studer, y las heterotópicas con el conducto ileal llamado Bricker, ¿no? Acá tenemos una gráfica de un conducto ileal, ¿no?, en la cual resecamos 15 a 20 centímetros de ilion terminal y llevamos los uréteres a este segmento ileal y abocamos este ilion distal a la pared en el flanco derecho como un urostoma. Actualmente es la técnica más usada. Acá tenemos una derivación ortotópica o neovejiga tipo Haussmann, ¿no?, esta técnica que también hacemos. Esa técnica de Mainz-Mitrofanov, que usa el apéndice secal para hacer un autocateterismo. Son técnicas para derivar la orina, pero en aquellos pacientes con muy mal pronóstico o que no responden a la BCG. Muy bien. Esto es mi aporte en cuanto al rol de la cirugía en el cáncer de vejiga no músculo invasor, incidiendo la importancia de una buena citoscopía, de una buena RTU, la importancia de una segunda RTU en aquellos pacientes que lo requieran, y en plantear cistectomía radical en aquellos pacientes de mal pronóstico o que hayan fallado la BCG. Gracias por su audiencia. Muchas gracias, doctor Coahuila, por su exposición. La verdad, bastante didáctica, bastante clara. Acá tenemos una pregunta en el chat. La pregunta es, en caso de que el paciente tenga contraindicación a la BCG, ¿qué otra terapia estaría indicada? ¿Contraindicación en qué sentido? ¿Porque no lo tolera o porque hay escasez en el mercado? Actualmente tenemos escasez de BCG a nivel nacional. Ya hace varios años que tenemos BCG, escasez de BCG. Y actualmente, si bien no es lo óptimo, estamos usando mitomicina C, sabiendo que no es lo ideal en este tipo de pacientes. Estamos usando mitomicina C en aquellos pacientes que no podemos darles BCG. Hay pacientes que también no toleran la BCG porque les producen muchos síntomas irritativos, cistitis. Se puede plantear uso de mitomicina, pero estos pacientes deben ser vigilados estrechamente porque la mitomicina no es superior a la BCG. Y si no están respondiendo, si no pueden tolerar BCG o no lo van a recibir, y hay recurrencia, pues tengo que plantear ahí un tratamiento más radical, ¿no? Ya sea con cirugía radical o en aquellos pacientes, de acuerdo a su edad o sus comorbilidades, una cirugía conservadora, ¿no?, de vejiga, el uso de quimioterapia más radioterapia. Gracias, doctor. Justo yo también tenía dos preguntas al respecto. La primera, doctor, cuando usted en su flujograma de decisión de aquellos pacientes que tienen criterios de muy alto riesgo, bueno, que son varios, ¿no? Infiltración linfovascular, compromiso de uretra prostática, algunas variantes histológicas, ¿usted considera que alguno de esos criterios tiene mayor peso que otro? De repente, por ejemplo, para que usted decida, ya, este paciente va a ir a cistectomía y este paciente, a pesar de tener una de las características de muy alto riesgo, va a ir a BCG, que también es una opción en este subgrupo de pacientes. No el estándar, ¿no? Pero ¿a cuál de las variables usted le da mayor peso? El factor de riesgo más importante es el grado, ¿no? Los tumores de alto grado es el factor importante, es el factor de riesgo más importante, pero estos pacientes está demostrado que sí se benefician de BCG, pero nos enfrentamos a un paciente con variantes citológicas distintas. Estos pacientes no van a responder al tratamiento conservador, al tratamiento intravesical. O sea, eso no van a responder, ¿no?, por la histología que tienen. En estos pacientes es mejor plantearles un tratamiento radical, ¿no?, una cistectomía. Yo creo, o sea, las variantes histológicas distintas al urotelial son los que van a marcar el pronóstico de estos pacientes, ¿no? En estos pacientes, aunque es un tratamiento más radical, pues son pacientes que no van a responder al tratamiento intravesical. Es más, muchas veces no responden al tratamiento con quimioterapia, tratamiento sistémico, ¿no? Sobre todo he visto pacientes con carcinoma, el variante en nido, el NESDET, que son pacientes de muy mal pronóstico, ¿no? La quimioterapia, la cirugía, la enfermedad nos ha ganado.
Sí, y justo ese punto también, doctor, lo que pasa es que revisando la estadística de cáncer de vejiga, el cáncer de vejiga es una enfermedad mayoritariamente de población de edad avanzada, ¿no? La mediana de edad reportada más o menos es de 73, 75 años. Entonces, en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen características de muy alto riesgo, o vamos a poner el caso, que no responden a BCG y que no podría usted realizar la cistectomía radical, ¿cuál es su enfoque? ¿Qué es lo que sugieren en este subgrupo? En el cáncer de vejiga, bueno, como dijimos al inicio, el cáncer de vejiga es un cáncer caro de tratar. Lleva costos en el sistema de salud, costo al paciente, ¿no? Por los medicamentos que requiere. En aquellos pacientes en los cuales no puedo plantear una cirugía radical, de acuerdo a su edad, sobre todo la edad, ¿no? Y comorbilidades, tengo que ver mucho la expectativa de vida del paciente, ¿no? Si la expectativa de vida no es alta, no es mayor, pues no lo voy a plantear un tratamiento radical, ¿no? Por su expectativa de vida, ¿no? Porque también hay que tener en cuenta que si bien la cirugía radical, las complicaciones, la morbilidad es baja, 2% de mortalidad, 1% de mortalidad, tienen ciertas morbilidades en el intra y postoperatorio. Y a mayor edad, a mayores morbilidades, comorbilidades, tiene mayor riesgo de complicaciones, ¿no? Hay ilio, hay en primer lugar, el ilio, ¿no? Hay ilio, por la cirugía prolongada hay problemas de trombosis, problemas de neumonías en el postoperatorio inmediato, hay transfusiones sanguíneas. Entonces, son cirugías que requieren una infraestructura acorde y que puedan manejar estas complicaciones. Lo que causa que tenemos más frecuente es ilio, ¿no? Hacen ilio, porque son pacientes que no ya tienen de por sí problemas el tracto gastrointestinal. Entonces, el ilio es lo que más ocurre con esos pacientes, ¿no? En el postoperatorio inmediato. Y muchas veces este ilio, ¿no? Está asociado, también es producido por su oclusión, su obstrucción, que tenemos que reoperar a los pacientes. Pues someter a estos pacientes delicados a otra cirugía nos cambia el pronóstico y nos cambia la sobrevida, ¿no? Más que por el cáncer, por el tratamiento. Entonces, en ellos plantearle terapias conservadoras, ¿no? Que son más toleradas y que también tienen una sobrevida menor, pero van de acorde con la sobrevida del paciente. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Entonces, bueno, agradecerle nuevamente por su ponencia, doctor. Vamos a pasar a la siguiente exposición. Va a exponer el doctor Luis Longa Monsalve. El doctor es médico oncólogo del Hospital Nacional Almanzora Guinaga en Chiclayo. Y el tema que nos va a presentar el día de hoy es tratamiento del cáncer de vejiga músculo invasivo. Neoadyuvancia o tratamiento adyuvante. ¿Para quiénes y con qué? Tema bastante controversial que va a presentar el doctor Longa el día de hoy. Luis. Ok, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Eduardo, por la presentación. Siempre un gusto trabajar contigo. Vamos a hacer la presentación de lo que he revisado. No te he entendido. A ver, un momento. Hola, ¿me escuchan? Te escucho, pero no logro ver tu presentación, Luis. Ahora. La veo, la veo. Solamente falta que la ponga. Ya, excelente. Ok.
Muy bien. Espero que me estén escuchando todos, ¿correcto? Te escuchamos, Luis. Muy bien. Entonces, el tema que voy a hablar es básicamente sobre el cáncer de la vejiga, músculo invasivo. Vamos a hacer un resumen, como lo ha dicho Eduardo, es un tema un poco controversial en algunos puntos, pero vamos a hacer un resumen de lo que está estandarizado hasta la fecha de hoy. Bueno. Primero que el tema que vamos a tratar básicamente es lo que se trata en lo que es carcinoma urotelial, ¿no? Dentro de la vejiga tenemos varias neoplasias y alguna de ellas es el tumor de células transicionales o carcinoma urotelial. Ese es el que vamos a tratar en este momento, no vamos a tratar ningún otro tipo de anatomía patológica distinta a eso. Como ya lo han evaluado anteriormente, el tema anterior fue sobre el cáncer de vejiga, pero en aspectos más tempranos. Ahora vamos a dedicarnos a lo que es el T2, T3, T4, hasta T4A, que es lo que se considera como músculo invasivo. Primero, este gráfico quería mostrarles que, bueno, a mayor profundidad y mayor invasión de lo que es el tumor del carcinoma urotelial, este tiene mayor riesgo de producir una metástasis a nivel ganglionar y, por consecuente, un peor pronóstico del paciente. Estos van desde casi el 15% de un T2A hasta un T4A, que va cerca del 60% de los casos. Nosotros tenemos estadiaje después de esto y los T4B, como ya sabemos, pertenecen al grupo 4, al estadio clínico 4, con el cual no está dentro del grupo que vamos a evaluar. Entonces, el tema del manejo del cáncer de vejiga urotelial músculo invasivo anteriormente había sido evaluado como un cáncer que debía ser operado de inicio. Eso estoy hablando hace muchos años debido a unos estudios, entre ellos unos estudios nórdicos que hablaban de que no había beneficios en la sobrevida global al tratar a los pacientes con carcinoma urotelial. Pero diversos estudios, sobre todo los estudios realizados por la Southwestern Oncology Group, que demostraron que sí había beneficios en la sobrevida global en darle tratamiento a los pacientes previo a la cirugía de la cistectomía radical. Entonces, hoy en día tenemos ya algunos resultados en metaanálisis y en estudios clínicos de revisión, los cuales han sido base para que las guías clínicas, tanto de la ESMO como de la NCCN, consideren que como primera categoría de tratamiento estándar, el paciente debe ser evaluado para la posibilidad de una neoadyuvancia previa a la cirugía. Esto dependiendo, obviamente, de la decisión del paciente de si desea hacerse una cistectomía radical o no, porque esa es también una variante, o si el paciente es candidato a esto o no. En el caso del paciente sea candidato a una cistectomía radical, lo ideal sería que el paciente que esté fit pase a una neoadyuvancia y si en caso no es posible este tratamiento, pues sea operado y posteriormente valorar la adyuvancia en estos grupos de pacientes. Esto se indica al día de hoy en las guías clínicas de la ESMO, la guía europea sí lo indica, así como la guía de la NCCN, la guía americana, ¿no? En la guía americana básicamente tenemos que la primera categoría, la categoría 1, es la neoadyuvancia con platinos, que es la base del tratamiento en este tipo de tratamientos de adyuvancia. Puede estar asociado a gemcitabina, que es un régimen muy común y muy usado por nosotros los oncólogos, o dosis un poco más intensas como la de MVAC, que también es un régimen que da muy buenos resultados, pero que tiene un poco mayor de toxicidad. Eso es lo ideal en los pacientes, ¿no? En los pacientes también podría utilizarse la cistectomía sola, pero a aquellos que no deseen pues, la adyuvancia de inicio no sean candidatos, o también otros regímenes, como vamos a ver más adelante, que es la quimio-radioterapia por no poder ser operados. Entonces, tenemos básicamente hoy en día esta aprobación en las guías clínicas gracias a unos metaanálisis que se han hecho con una revisión de 11 estudios clínicos y más de 3.000 pacientes, los cuales han mostrado un beneficio significativo en la sobrevida global de los pacientes, estadísticamente significativo con una P menor a 0.003. Estos estudios han sido muchos y han incluso sido randomizados y estudios aleatorizados para revisión del caso.
He hecho este gráfico más o menos para resumir cuánto es la sobrevida global en 5 años de un paciente que ha tenido una cistectomía radical con una enfermedad localizada, es del 80%. Un paciente con una cistectomía radical con una enfermedad extravesical podría llegar al 40-50%. Y un paciente con una cistectomía radical, pero que tenga ganglios enfermos locales, tiene una sobrevida a 5 años del 15 al 35%, lo cual demuestra que el riesgo del paciente es... Estimado Luis, por momentos te escucho muy lejano. ¿Ahora mejor? Hola. Si de repente puedes acercar un poquito más a tu micro. Ya no puedo más, estoy cerca. A ver, ¿me escuchan? ¿Ahora sí? Sí, mejor, mejor. Ok. Entonces, luego tenemos que dentro del estudio de estos metaanálisis también se observó que los pacientes que habían recibido tratamientos con el esquema EBVAC, dosis densa, eran dependientes, tanto su respuesta patológica era un pronóstico de su sobrevida global, así como, por ejemplo, pacientes que habían hecho respuestas patológicas completas, en promedio podían llegar a tener una sobrevida global de aproximadamente 13.6 años. A diferencia de los pacientes que después del tratamiento llegaban con ganglios positivos, su sobrevida media era de 2.4 años, ¿no? Lo cual es bastante significativo. Bueno, nuevamente los análisis que les mostré hace un momento, los metaanálisis que demuestran el beneficio de la quimioterapia neoadyuvante en estos pacientes. Y quería mencionar un poco sobre el régimen MVAC, ¿no? Que nosotros los oncólogos básicamente en general no lo utilizamos mucho y es el preferido, por así decirlo, dentro de las elecciones de tratamiento. El tema es que con este esquema nosotros tendríamos que elegir muy bien a un paciente para que pueda hacer este tributario de quimioterapia. Tiene que ser un paciente bastante fit, porque la toxicidad con este esquema que lleva methotrexate, vinorelbina, doxorubicina y cisplatino es bastante fuerte. Tenemos más o menos un grado de toxicidad 3 o 4 gastrointestinal fuerte, en estomatitis más o menos 10%, y neutropenia cercano al 57%, es bastante alto. Por eso es importante que cada vez que podamos elegir un paciente para este esquema sea un paciente fit, idealmente en muy buen estado clínico. ¿No? Ese es el esquema que les mostré anteriormente, que es el esquema con methotrexate, vinplastina, doxorubicina y cisplatino. Ok, entonces, en el tema de sobrevida, la utilización de la neoadyuvancia ya está comprobada en diversos estudios y está aprobado por las guías clínicas de la NCCN, el ASCO, que es mejorar la sobrevida del paciente versus la cistectomía de inicio. Esto se ha visto en diferentes estudios y la sobrevida va desde 57% con neoadyuvancia más o menos a los 5 años versus 43% en los pacientes postoperados que son operados de inicio. En este gráfico básicamente lo que estoy poniendo es una forma de comparar en qué situación estamos nosotros en el país, ya que en el 2018, o sea, hace más de 4 años, la cantidad de pacientes que eran llevados a neoadyuvancia solo en Estados Unidos era bastante baja, bastante poco utilizada. Nos imaginamos cómo será nuestra realidad en nuestro país, donde esto es mucho menos frecuente incluso. Al decirlo, cerca de la quinta parte de lo que debería utilizarse, ¿no? Entonces, es un llamado de atención para saber en qué situación nos encontramos nosotros en este momento. Bueno, en el momento de elegir la neoadyuvancia, en general, pues nosotros tenemos que elegir a pacientes que se encuentren en buen estado, que sean sensibles a candidatos elegibles para utilizar platinos, pacientes que deseen utilizar la quimioterapia neoadyuvante como primera elección, pero también tenemos una pequeña variación de estas patologías, ¿no? Tenemos específicamente un estudio que demostró que la variedad micropapilar de los carcinomas uroteliales tenía un pronóstico mucho más pobre, una agresividad mucho mayor y un mayor riesgo de metástasis. Es por eso que en esta pequeña variedad, muy poco frecuente, pero muy agresiva,
micropapilar de la vejiga, sí es recomendable la cistectomía radical de inicio, y hago hincapié en ese grupo de pacientes porque es un tema que ya está evaluado, incluso aprobado por la guía de la ESMO como tratamiento de inicio. Ahora, saliendo un poco ya del tema de la neoadyuvancia, bueno, hay muchos estudios clínicos que se están avanzando hoy en día. Tenemos incluso los estudios BLAST-1 que están utilizando la inmunoterapia en asociación con la quimio para mejorar la sobrevida de estos pacientes, lo cual, a ciencia cierta, todavía no está aprobado en el momento por las guías clínicas. En el momento que nosotros tengamos que elegir el paciente, vamos a hacer una hincapié al final de cómo podemos hacer la elección del tratamiento para el paciente, pero también hay pacientes que no son candidatos a la quimioterapia neoadyuvante, pero son operados de inicio. Entonces, este grupo de pacientes tiene que recibir un tratamiento post cirugía, y este tratamiento puede guiarse en base a si el paciente ha recibido la neoadyuvancia o no ha recibido la neoadyuvancia. En los pacientes que no han recibido la neoadyuvancia, lo ideal es la quimioterapia como adyuvancia, y en los pacientes que han recibido neoadyuvancia solo como un grado de evidencia bajo 2B o 2C, en pacientes que tienen muy alto riesgo, o sea, en pacientes que han tenido un T3 o un T4 después de la neoadyuvancia. Es así que, perdón, esto se ha mezclado acá. Hoy se retrocedió. Perdón. Acá estamos. Entonces, se hizo el estudio Checkmate 274, que el paciente se podía postular a utilizar nivolumab después de haber sido operado una cistectomía radical. En este estudio fase 3, con 300 pacientes en el brazo de nivolumab y 300 pacientes en el brazo de placebo, se evaluó, incluso ingresaron pacientes que habían recibido neoadyuvancia, se evaluó si la utilización de nivolumab posterior al tratamiento de la cirugía daba algún beneficio en la sobrevida de los pacientes. El nivolumab es un medicamento que es un checkmate del PDL1, lo cual mejora la sobrevida en los pacientes, y se vio que la disease-free survival, la sobrevida libre de enfermedad en los pacientes que utilizaban nivolumab era de 20.8 meses versus los placebos, que eran 10.8. En la sobrevida libre de enfermedad a los 6 meses fue de 74% de los pacientes que utilizaron nivolumab versus 60% de los que no utilizaron el nivolumab. Y si lo vemos dentro de este grupo, dentro del grupo de intención a tratar, los pacientes que tenían PDL1 positivo más de 1%, 74% de los que utilizaron nivolumab versus 55% de los que no utilizaron, ¿no? Entonces, en ese estudio se demostró que el nivolumab tenía un beneficio claro en todo el grupo de intención a tratar, como se ve en esta gráfica, y que este grupo, incluso el grupo de PDL1 se veía beneficiado más aún con la utilización de nivolumab durante un año de adyuvancia posterior a la cistectomía radical. Entonces, más o menos como haciendo un resumen de todo lo que estamos evaluando al momento, ¿no? Esta es una gráfica que se ha presentado, por ejemplo, en el ASCO de este año, ¿no? Donde más o menos podemos resumir a grosso modo cómo es la forma ideal de plantear el tratamiento del paciente al momento actual, ¿no? Si tenemos un paciente que que es candidato a recibir neoadyuvancia, que es elegible a platinos, o sea, que tiene una depuración de creatinina menor a 60, que no tiene una pérdida de audición importante, menor a grado 2, que el paciente, no tiene otras comorbilidades que permitan que su ECOG sea mayor a 2. Si el paciente cumple con esas condiciones, el paciente podría recibir la neoadyuvancia con un esquema de gencitabina y cisplatino por 4 ciclos, o MVAC por 4 ciclos, o MVAC por 3. Si el paciente no es candidato para el platino por todas las condiciones que hemos mencionado, lo ideal sería que vaya a cirugía. En cambio, los pacientes que ya están operados, ¿no? Los pacientes que ya van a adyuvancia, que no han recibido anteriormente la neoadyuvancia,
podrían recibir como adyuvancia la gencitabina cisplatino por 4, el MVAC por 4 o el VAC por 3. Y los pacientes que son elegibles para cisplatino, pero que han recibido previamente la quimioterapia neoadyuvante, idealmente se podría plantear como una opción que es aprobada por la ESMO también, el nivolumab por 1 año. Esa es una opción de tratamiento como lo habíamos mostrado anteriormente. Y los pacientes que tampoco son elegibles ni a platino y ni a adyuvancia también podrían recibir el nivolumab o el gencitabina con cisplatino. Ok. Entonces, solo para cerrar el tema de esto de la elección del tratamiento en el músculo invasivo, también tenemos que tener en cuenta que, bueno, hay personas y hay pacientes que van a tener que quieren llevarlo a la preservación del órgano, ¿no? Esto no es necesariamente una elección, pero a veces sí, a veces la elección del paciente. Entonces, ¿cuál sería el candidato ideal para la preservación del órgano de la vejiga? Sería un paciente donde se le puede hacer una resección completa, un paciente cuyo tumor no invade la uretra prostática, que no tenga un carcinoma in situ difuso de la vejiga y que no presente hidronefrosis. Eso sería, digamos, el paciente ideal para la preservación de la vejiga, ¿no? Si es que en caso así fuese la elección o la condición del paciente. Bueno, es un breve resumen de este tema que es un poco complejo, pero estamos hablando de lo que está aprobado hasta el día de hoy. El resumen, en todo caso, de este tratamiento sería: el paciente que va a neoadyuvancia con músculo invasivo, primero que tenemos que evaluar es la decisión del paciente, ¿no? La decisión del paciente de querer preservar la vejiga o no. Si el paciente no lo desea, pues tenemos que darle una otra modalidad de tratamiento aparte de la cistectomía radical. El paciente que se encuentra fit o no. Si el paciente está fit, idealmente pues tiene que ir a neoadyuvancia con platinos, puede ser gencitabina cisplatino o dosis densas de MVAC, y posteriormente la cistectomía radical. Si el paciente tiene un tipo histológico de un carcinoma urothelial micropapilar, idealmente este paciente no debería ir a neoadyuvancia. Este paciente debería pasar a una cistectomía radical y posteriormente ya evaluar el tratamiento de adyuvancia. ¿Okay? Hay un hincapié acá en el tipo genómico, en los tipos moleculares que quería resaltar. Hay muchos estudios hoy en día que están haciéndose sobre los tipos moleculares del cáncer el cáncer de la vejiga, pero básicamente tenemos muchos estudios, por ejemplo, de los P53, que le dan un tipo de agresividad mayor, o la presencia de los VEGF-A, que también hacen un aumento en la invasión. Tenemos también genes supresores de tumores que están asociados y los cuales están siendo estudiados ahora porque tienen mayor respuesta a la quimioterapia. Pero todo esto idealmente en algún momento será parte de lo que utilizaremos para el tratamiento de la vejiga. Hoy en día todavía no está estandarizado. Y lo otro que tenemos que hacer para elegir el paciente que va a neoadyuvancia es ver si el paciente es platino elegible o no, o si tiene alguna cardiopatía de fondo. Eso en cuanto a la elección del paciente que va a neoadyuvancia. Y en cuanto a la elección del paciente que va a adyuvancia, tendríamos que ver si el paciente es de alto riesgo, o sea, pacientes que han sido operados y que tienen un tumor en T3 o T4, esos pacientes, o que tengan ganglios positivos postoperados, tendrían que ir a cistectomía, o que tengan un eco 0,1 o que tengan una depuración de creatinina mayor a 60, idealmente van a quimioterapia adyuvante con gencitabina cisplatino o MVAC, como hemos visto, ¿no? Y el nivolumab por 1 año, el resto de pacientes como ya lo habíamos evaluado anteriormente. Muy bien. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. No sé, ¿alguna pregunta de los presentes? Pueden hacerla a través del chat o activando el micrófono, no hay problema, cualquiera de las dos.
Bueno, mientras que el auditorio se va animando a hacer las preguntas, yo quería hacerte algunas de ellas. Luis, justo tú comenzaste el último, el perfilamiento genético del cáncer de vejiga, ¿no? ¿Consideras tú que esa podría ser la respuesta para nosotros definir qué pacientes se van a ir para tratamiento neoadyuvante y a qué pacientes se deben operar de inicio? Todo esto en relación a algo que tú comentaste, ¿no? Que a pesar de la quimioterapia neoadyuvante es el estándar de tratamiento, ¿no? Está infrautilizado, ¿no? Hay series que presentan que en pacientes inclusive fit a terapia neoadyuvante, o sea, fit a platino, el uso del tratamiento neoadyuvante es de 20%. Entonces, ¿qué opinas tú? O sea, idealmente, como te digo, lo ideal sería que el paciente sí reciba el tratamiento neoadyuvante en el caso de que así lo considere el paciente también, ¿no? Pero nosotros vemos que esto no ocurre en la realidad, ¿no? Esto es algo que realmente no se ve en la mayoría de casos. No es solamente a veces por decisión del paciente, también es por una decisión de repente no consensuada o que no ha tenido una evaluación multidisciplinaria, pero lo ideal sería que todos estos casos sean evaluados tanto por radioterapia, oncología como urología, ¿no? Nosotros deberíamos ver el tratamiento de estos pacientes en conjunto. Ahora, respecto a lo que nos dices de las terapias moleculares, nosotros sí deberíamos, en el mundo ideal, poder catalogar al paciente desde que tenemos la enfermedad en un inicio y saber si este paciente tiene una mutación del P53, si tiene una mutación del gen supresor del tumor, si tiene un HER2. Tenemos que ver todo eso idealmente para ver cuál es el paciente ideal. Pero hoy en día realmente eso todavía está muy lejos de que suceda, ¿no? Incluso los checkmates, la utilización de los PDL1 no han mostrado tantos resultados en la neoadyuvancia como se pensaba que iban a mostrar, ¿no? El nivolumab creo que es el que más ha mostrado beneficios hasta el momento en la adyuvancia, hasta la fecha de hoy. Ya. A ver, y Luis, justo, bueno, aprovechando, hay bastantes oncólogos médicos conectados, varios jóvenes que he visto en la transmisión. Como conclusiones, ¿y qué pacientes tú dirías, no, este paciente debemos pelearla y que este paciente vaya a tratamiento neoadyuvante? ¿Qué pacientes consideras tú que tienen el perfil de que en los cuales estos pacientes con cáncer de vejiga músculo invasivo deberían necesariamente ir a tratamiento neoadyuvante? ¿Y quiénes tú dirías, no, este paciente considero que deba operarse de inicio? Bueno, operarse de inicio, de hecho, el micropapilar invasivo, de todas maneras, esto es un tema importante. Operarse de inicio, un paciente que tenga una función renal mala, que tenga toxicidades asociadas al platino, el paciente que no sea candidato, sobre todo de repente, a recibir quimioterapia. Eso es básicamente lo que uno debería tener como prioridad, porque le estaríamos quitando un tiempo valioso al paciente que posteriormente pues, podría ser irrecuperable, ¿no? Eso sería lo ideal, digamos, ¿no? Los pacientes. ¿Y neoadyuvancia, a quiénes sí o sí le darías neoadyuvancia? ¿Adyuvancia o neoadyuvancia? No, ya me respondiste a los que operarías de inicio y a Ajá. quiénes sí o sí le darías neoadyuvancia. Tú dices, no, este paciente tiene que de todas maneras ir a tratamiento neoadyuvante. Pacientes como los que se evalúan en la presentación anterior, que han hecho recurrencias de muchas, muy seguidas del carcinoma uroetelial o carcinomas in situ, que tengan carcinoma in situ difuso en toda la vejiga, o pacientes que tengan muy alto grado de lesión, o pacientes que tengan una invasión importante, mayor al T2, incluso T3 o T4, estos pacientes sí deberían de inicio, y pacientes que son fit, ¿no? Deberían ir de todas maneras a neoadyuvancia. Sí. Una vez más, Luis, muchas gracias por tu presentación. Gracias a ti, Ahora Eduardo. vamos a continuar con las ponencias. Ahora tenemos al doctor Kleiser Custodio Polar. Él es médico radioterapeuta de la clínica AUNA sede Chiclayo
y del Hospital Regional de Lambayeque. Él nos va a presentar un tema bastante importante, con bastante información en los últimos años, controversial también, que es regímenes para la preservación de la vejiga en enfermedad músculo-invasiva. ¿Deberíamos plantearlos con mayor frecuencia? Bien, ante todo, Te invito a compartir tu presentación, Gleiser, por favor. Muchísimas gracias. Ante todo, buenas noches. Quisiera saber, por favor, si se puede visualizar. Excelente, lo veo muy bien y te escucho muy bien. Perfecto, muchas gracias ante todo a la sociedad por la invitación y a saludar a mis antecesores, sobre todo al doctor Guaila, que no tenía tiempo de verlo desde INEM. Bueno, realmente con respecto a la preservación de la vejiga, es un tema bastante, como tú lo has dicho, controversial. No me quepa duda que poco a poco la preservación de los órganos van a tener prioridad, así como en su momento fue cáncer de ano y que el esquema FUMIR marcó un antes y un después, o incluso los laringios, sobre todo los iniciales, los glóticos, supraglóticos, realmente que también la preservación es una prioridad y se ha tenido una buena tasa de control locales, que eso también repercute en la sobrevida global. ¿Qué tenemos en contra de vejiga? Bueno, en nuestro país no es frecuente. En nuestro país, cáncer de vejiga, si comparamos con otros cánceres a nivel del aparato urogenital, realmente son bastantes escasos. Entonces, me quedo con lo último que dijo el colega antecesor, doctor Longa, con respecto a la multidisciplina. Realmente yo considero que cada especialidad es integral y que hay que intentar buscar no jalar, si se quiere decir el término, solamente a la especialidad. Es decir, el cirujano, yo sé que quiero operar, el oncólogo quiere dar quimioterapia, el radioncólogo quiere dar radioterapia. Pero tenemos que pensar en un bien común y de alguna otra forma teniendo en consideración de que el tratamiento con cirugía, ya sea con un Bricker tiene una consecuencia y tiene un agravio de la mortalidad, y si hablamos de la quimioterapia, no todos los pacientes son fit, la mayoría incluso son seniles o unfit. La radioterapia aparece como una gran posibilidad de control local y que pueda repercutir de otra manera en la sobrevida global. No tengo ningún conflicto de intereses, realmente voy a tratar de ser lo más imparcial posible. Recordar que para el TNM de vejiga sabemos que los tumores que se consideran músculo-invasivos están dentro del T2 a T4. Muchas veces estos pacientes prácticamente llegan con hemorragias, llegan con incluso hemorragias profusas e incluso muchas veces inician radioterapia de emergencia por esas hemorragias, ¿no? Teniendo en consideración también que vejiga tiene un drenaje linfático particular. De ahí que la diferenciación, por ejemplo, de considerar una metástasis como M1 en un paciente que tiene ilíaca común positivo, ganglio ilíaco común positivo, más no cuando tenemos las ilíacas internas o externas o perivesicales o sacra, que prácticamente es su primer drenaje linfático. De ahí también la gran importancia, debido a que mientras más profundo sea la lesión, la posibilidad de diseminación linfática es mayor. De ahí la gran utilidad que se tiene en la cirugía con respecto a la radicalidad en la linfadenectomía, pero también nosotros en el tratamiento con radioterapia, al momento de tener los volúmenes de contorneo, nos fijamos muy bien en la parte de la región linfática. Tanto es así que para nosotros siempre tenemos un CTV tumoral y un CTV nodal, y que se procura que el CTV nodal tenga al menos la cobertura mínima y necesaria para garantizar la estabilidad en la zona linfática. También nosotros cuidamos mucho los constraints, porque así como la quimioterapia tiene sus efectos adversos y la cirugía también, la radioterapia las tiene. De u otra manera, el principal talón de Aquiles para nosotros es la bolsa intestinal, y que definitivamente es lo que más tenemos que cuidar al momento de emitir un tratamiento con radioterapia. Si decimos si realmente la radioterapia es una opción en cáncer de vejiga, de hace buen tiempo se quiere saber qué tanto valor tiene la radioterapia en la preservación de la misma. Realmente tenemos estudios bastante antiguos, por ejemplo, este estudio que salió en el 2000, que recluta pacientes y obviamente evaluaciones retrospectivas del año casi 90, donde intenta ver una visualización de la preservación. Llama la atención que comienza ese artículo hablando con respecto a los estándares en ese momento de los 90 en la preservación de los cánceres
y que se intenta buscar una posibilidad terapéutica que conserve el órgano tal cual como en esos años estaba la parte de la conservación de la mama, cáncer anal y cáncer laringio. De otra manera, se intentó bastantes combinaciones, radioterapia sola, quimioterapia sola, RTU de vejiga asociado a quimioterapia y RTU asociado a quimioradio, de las cuales en diferentes series vemos distintas tasas de respuesta. No es ninguna duda que las tasas mayores y más altas se dieron con los pacientes que después de una RTU tuvieron quimioradiación. Bajo ese sustento, también otros estudios señalaban que la supervivencia y la sobrevida a 5 años en los pacientes que tenían RTU más quimioterapia con radioterapia tenían una sobrevida a 5 años por encima del 75%. A raíz de eso comenzaron también otros estudios más. Otro estudio para nosotros en radioterapia emblema en vejigas, el RTOGino 9506, en el cual aquí conllevaba a la contemplación de la conservación de la vejiga y la preservación, dependiendo de la respuesta inicial al tratamiento concurrente de radioquimio. Este trabajo es muy criticado por la cantidad de pacientes, que realmente fueron pequeños, pero también hay que considerar que el cáncer de vejiga, vuelvo a repetir, no es tampoco un cáncer tan incidente como por ejemplo próstata, como por ejemplo incluso riñón. Los pacientes seleccionados fueron estadio T2 a T4, NX, sin hidronefrosis, y que el tratamiento comenzó primero con una resección transuretral tan completa como sea posible para que sea seguido de una quimiorradiación. Esto obviamente fue acompañada de platino y 5-FU y posteriormente tratamiento con radioterapia a nivel de la pelvis. Quizás la variación es que utilizaron radioterapia 2 veces al día, que se considera una radioterapia acelerada. Posterior a ello, se completó un total de 24 grays y se realizó una citoscopía 4 semanas post-tratamiento. Este más o menos es la esquematización. La mayoría de eso se buscó tratar en lo posible de salir o tener una respuesta completa y evitar la cisectomía radical. Los que no pudieron, los que no tuvieron dicha opción, sí, lastimosamente fueron a cisectomía radical per se. Digo lastimosamente porque lo que se quería era la preservación. De las cuales realmente un buen porcentaje, casi 22 pacientes de los 33, siguieron a inducción y tuvieron una posterior respuesta, casi fueron un porcentaje adecuado. Luego, la mayoría de ellos, casi el 90%, prácticamente después del tratamiento RTU y el tratamiento quimioradio, recibieron otra dosis de consolidación para de otra manera garantizar esta respuesta. Lo bueno es que ningún paciente requirió cistectomía por toxicidad de la radiación. Y es que habíamos hablado de que el tratamiento con radioterapia en ese trabajo fue doble, es decir, fue 2 veces al día. Y por lo tanto el miedo de una toxicidad, una cistitis actínica estaba latente, pero sorprendentemente no fue así. La supervivencia general a 3 años fue del 83% y la supervivencia a 3 años con vejiga intacta fue el 66%, datos realmente no menores. Ahora, en base a ello también fueron otros estudios. También se vio, bueno, perfecto, la posibilidad de conservación con radioterapia existe, está, va con quimio o va sin quimio. Bueno, y este estudio, que es uno de los más grandes, prácticamente 182 pacientes, divididos en pacientes de forma lectorizada y que de una u otra forma tenían como principal calidad o calificación pacientes que tengan T2 a T4, ¿no? Realmente de estos pacientes se trató de ver el porcentaje de quienes tenían una respuesta grande. Forzosamente los pacientes con quimio-radioterapia fueron mejores que aquellos que estaban con radioterapia sola. E incluso se planteó 2 tipos de tratamiento en cuanto a dosis de radiación. La dosis estándar, que son de 60 grays, de 60 a 64 con BUS, y la dosis de 55 grays en 20 sesiones. Realmente la mayoría de ellas respondió al tratamiento de quimio-radio con el esquema estándar convencional de 64 grays en 32 fracciones. Realmente la supervivencia libre de enfermedad locorregional invasiva fue mejor en los pacientes con quimio-radioterapia, también la supervivencia general, y definitivamente en ello no cabe duda que el control locorregional fue mucho mejor con la combinación de quimio-radio. Tenemos otros estudios también, como el BC 2001,
en el cual eso fue un ensayo fase 3 con 360 pacientes, ya un poco más de casuística, donde también se trató pacientes con radioterapia con intención definitiva, concurrente con quimio versus radioterapia sola. Y también se vio lo que nosotros conocemos como radioterapia o la vejiga, es decir, irradiar toda la vejiga o irradiar parte de la vejiga con un bus adicional, en dosis que varían de 55 grays, que es el tratamiento hipofraccionado más estudiado en vejiga, versus el tratamiento convencional, que son 64 grays en 32 fracciones, enviados concurrentes con 5FU, y de otra forma lo que se vio es que no hubo diferencia con respecto a la supervivencia general desde el punto de vista estadístico. Sin embargo, sí había una discrepancia con respecto a las toxicidades, eran un poco más altas. Entonces, en ese sentido, se fijó cuál es la dosis ideal para radioterapia. Bueno, realmente hay distintos estudios en nuestra especialidad que van con distintos esquemas, de un tratamiento hipofraccionado para pacientes músculos invasivos, y que existe un metaanálisis con múltiples revisiones de tratamientos acortados, de las cuales la mayoría de estudios hipofraccionados estaban con dosis como máximo 2.5 grays, tratándose de ver la toxicidad, de las cuales las más temidas y las más incidentadas son los trastornos gastrointestinales, con toxicidades de grado 1, grado 2. Sin embargo, la presentación de toxicidad grado 3 a nivel gastrointestinal y o genitourinario realmente fue baja en comparación de lo que se esperaba. Prácticamente la dosis biológica del tratamiento hipofraccionado era como convertirlo a una dosis promedio de 70 grays según el alfabeta del modelo lineal cuadrático de la radiación. En base a ello también se vio, bueno, ¿por qué no subimos un poco más la dosis? Entonces, ya estamos en 60, vamos a darle bus integrado para subirlo a 70 y a ver qué tal nos va. Realmente aquí hubo una gran diferencia, y es que con ese estudio, para escalar a esa dosis, se tiene que tener una técnica bastante moderna, y esos estudios fueron relacionados con IMRT, radioterapia intensiva modulada. Y como todos sabemos, este tipo de tratamiento nos permite escalar la dosis con la disminución de los efectos adversos. También la particularidad de este estudio es que se intentó realizar tratamientos en un primer momento a 54 grays, perdón, a 52 grays con respecto a irradiar toda la vejiga, y solamente un bus hasta los 70 concentrado al tumor per se. Si de otra manera no se cumplían los constraints, es decir, no se cumplía la tolerabilidad de los órganos de riesgo con los planes realizados, se trataba de bajar la dosis hasta 64. Realmente la conclusión de este estudio fue que es posible la escalación con lo que nosotros llamamos bus integrado, pero siempre y cuando nos permita la planificación tolerar o estar entre los estándares de órganos de riesgo. Ahora, la preservación tiene que estar en relación con la calidad de vida. No voy a pretender aumentar la calidad de vida o preservando el tratamiento o intentar conservar la vejiga si no voy a mejorar sus próximos años. Bajo ese tenor también existen estudios, este fue en 2015, donde ve la calidad de vida y resultado de las mismas pacientes que fueron de otra manera tributarios a preservación con radioterapia. Como ven aquí, hay múltiples estudios, si es verdad que no con una cantidad de pacientes grandes, pero de otra manera muchas de esas revisiones tenían una cantidad considerable desde el punto de vista, o considerando mejor el punto de vista que el cáncer de vejiga no es una neoplasia tan relevante. Lo resaltante aquí es que los pacientes con tratamiento de preservación no tenían mayor molestias ni tenían mayor comorbilidades. Sin embargo, obviamente esto puede ser como consecuencia de una buena planificación. ¿Qué quiere decir esto? Los pacientes viven mejor con radioterapia como tratamiento de conservación siempre y cuando te garantices al paciente que los constraints, sobre todo gastrointestinales, estén dentro del límite. E incluso las técnicas modernas nos permiten hacer una planificación diaria, que es lo ideal. Entonces, esta planificación diaria y esta comprobación de la planificación diaria disminuye las posibilidades de efectos adversos mayores. Existen también otros estudios como RETIO-G, publicado en el 2014,
también con respecto a 468 pacientes, ya un trabajo mucho más consensuado, y que también la sobrevida y la expectativa de una calidad de vida adecuada a los pacientes con conservación oscilaba más o menos el 57% en promedio. La toxicidad pélvica fue vista en un estudio de EFTASIU en 2009 y que se vio que en pacientes tratados con 3D más no con técnicas modernas y conservación de conservación de la vejiga con radioterapia, las posibilidades de efectos adversos oscilaban más o menos entre el 7% en grados 1 y solo el 1.9, es decir, menos del 2%, toxicidades grado 3. En base a esas toxicidades, se comenzó a tratar de mejorar. Ya se vio que para disminuir la toxicidad y mejorar la calidad de vida de los pacientes con radioterapia, tienes que tener una buena planificación. De ahí el término de radioterapia de imagen adaptativa. Esto en español, para los que no son de la especialidad, ¿qué quiere decir? Tener condiciones específicas en la planificación, en el contorneo y en la ejecución del tratamiento para poder garantizar la menor toxicidad y la mejor tolerabilidad. Hay distintas formas de garantizarlo. Una de ellas es con técnicas como SBRT o IGRT. Otras es la fusión con resonancia, ya que la resonancia nos permite tener una mayor visibilidad y recomienda que el contorneo con los pacientes de cáncer de vejiga debería ser con resonancia magnética e incluso poner fiduciales y tener con BIM tomografías diarias para hacer superposición. E incluso también recomiendan una planificación con vejiga vacua y vejiga completa. Y de eso hacer un matching de las imágenes y tener un volumen promedio. Realizando estas condiciones para que me permita tener una radioterapia adaptativa, se reduce casi hasta un 73% el volumen de los planes, el volumen general irradiado, se reduce considerablemente la toxicidad intestinal, que eso es lo que más preocupa, y por ende la reducción del tejido irradiado no tumoral también se reduce casi un 40%. Y no solamente son uno, son varios trabajos en el cual, como pueden apreciar, haciendo esos pequeños detalles de lo que corresponde a imagen adaptativa, radioterapia de imagen adaptativa, se mejora considerablemente los constraints y por ende también disminución de los efectos adversos. Tanto así que ahorita realmente nunca pensé que la radioterapia llegaría a poder combinarse con la inmunoterapia. Realmente hoy por hoy nosotros los radiooncólogos estamos condenados también a saber inmunidad porque tenemos la inmunoradioterapia. Prácticamente sabemos que la inmunoradioterapia nació con boom con respecto a melanoma y pulmón, que son los tumores que hoy por hoy la inmunoradioterapia está comprobada e incluso también para pacientes oligometastásicos o metastásicos. Para eso hay que comprender que existen distintos tipos de marcadores moleculares de cáncer de vejiga y que tal igual como en mama deberíamos considerarlo. Lastimosamente, muchos de nuestros centros no tienen el alcance tecnológico para realizar una correcta clasificación y que eso también nos marca decisiones terapéuticas. Este estudio en el 2020 habla de tratamiento de cáncer músculo-invasivo de vejiga, también asociado con cáncer de vejiga avanzado, y que asocia inmunoterapia. Como vemos, la evolución de la inmunoterapia de vejiga también ha tenido una connotación importante, tanto así que hoy por hoy existen 2 estudios que están en vigencia, el Inmunopreserve, en el cual mezclan doble terapia de inmunoterapia, durvalumab contra tremelimumab y radioterapia, y el estudio NST 03747419, el avelumab más RT. Este estudio, que fue publicado en septiembre de 2020, es un estudio fase 1, si es verdad, con poquísimos pacientes, donde hacen una terapia trimodal para tratamiento con, en este caso, para combinar inmunoterapia con radioterapia en pacientes con cáncer de vejiga inmunoinvasivo. Si bien es cierto, solamente fueron 8 pacientes, que prácticamente no es nada desde el punto de vista quizás estadístico, pero lo interesante de la intención de ese estudio es ver el endpoint, que es perfil de seguridad y toxicidad, ¿no? Fueron pacientes que después de una RTU transuretral de tumor vesical recibieron radioterapia simultánea e incluso con un tratamiento hipofraccionado, 5.000 en 20, más gemcitabina, más atezolizumab. Esto fue cada 3 semanas durante 6 ciclos. Con respecto a la radioterapia en este grupo de pacientes,
Se utilizó volumen target de vejiga, sobre todo vejiga entera vacua, con un CTV más restringido, sobre todo en los ejes laterales, porque los ejes anteroposteriores sí fueron de alguna otra manera más bondadosos. Y como repito, fue un tratamiento hipofraccionado, pero utilizando IMRT, y no solamente al tumor vesical, sino también a los ganglios linfáticos. De estos pacientes, los 3 órganos de riesgo que se vio fue recto, sigmoides y la bolsa de intestino, en el cual la mayoría tuvo una dosis media aceptable que estaba dentro de los estándares de los órganos de riesgo, es decir, prácticamente en base a estos volúmenes de histograma dosis y volumen, realmente era imposible que tengan toxicidad gastrointestinal. Sin embargo, sí la tuvieron. Y de alguna otra forma no fue tan hasta cierto punto alarmante, pero sí hubo una tasa de toxicidad grado 3, en el cual osciló un poco más del 2%, y de otra manera, como en los constraints de radioterapia con IMRT no estaban fuera de la tolerancia, se supone que la inmunoterapia o asociado al inmuno con la quimio elevó más la toxicidad. Todavía hay mucho trecho que hacer con la parte de inmunoterapia, hay todavía mucho que resaltar, pero ya nos va diciendo que de otra forma, por parte nuestra de la especialidad, la radiación, combinación de otros tratamientos, realmente ya no es preocupante con las técnicas modernas que se tiene en el país. Quería cerrar con este estudio reciente, 2022, un estudio japonés con 107 pacientes en el cual tienen una terapia que se conoce como una terapia de preservación tetramodal. En estos pacientes fueron 312 recolectados del año 97 hasta el 2016 con cáncer de vejiga músculo invasivo T2, T3, NSRM0 y que tuvieron ciertos criterios, un carcinoma urotelial, una circunflexión dentro del 25% como mínimo de la superficie vejiga, no más de esto, ausencia de compromiso del cuello vesical y ausencia de carcinoma in situ. De estos pacientes que cumplían los criterios, se intentó hacer lo máximo que se pueda RT, tratar lo posible de hacer una resección transuretral y luego pasar, en todo caso, una inducción de quimioradio, de las cuales de esos pacientes tuvieron 125 de ellos una respuesta completa y algunos que tuvieron una respuesta parcial posteriormente fueron a un tratamiento de consolidación. Aquellos que no tuvieron tratamiento, no tuvieron respuesta al tratamiento de inducción, pasaron a operación, es decir, cistectomía. Se ve realmente que la supervivencia a 5 años fue casi el 97%. Cabe recalcar que en este tratamiento era RTU, pasaba a lo que es quimioradio y posteriormente a resección parcial de la tumoración residual de los que tengan más linfadenectomía. Por lo tanto, había una conservación de vejiga parcial, pero aparentemente sin tumor, es decir, sacado el tumor residual y con una esterilización de la parte ganglionar, primero por la radioterapia y luego por la resección. Una supervivencia realmente buena con respecto a 5 años, 93%, y una sobrevida global a 5 años, 91%. Entonces, no estamos hablando de cifras ordinarias, estamos hablando de cifras bastante altas y que de otra manera, obviamente falta más estudios que puedan consolidar esto, pero es una luz de que podemos integrarnos y que cada vez el cáncer de vejiga debe ser un tratamiento multimodal y no un tratamiento solamente quirúrgico o solamente de quimio. Por lo tanto, tengo solamente unos cuantos mensajes a casa que la radioterapia es buena y concreta alternativa para los pacientes con cáncer de vejiga músculo invasivo y que no necesariamente implica mayor toxicidad y es más, tenemos la garantía con las técnicas de hoy de tener una buena tasa de control local. Para ello tenemos que utilizar técnicas modernas. No significa que en centros donde no podamos tener técnicas como MIRT o SBRT no podamos. Claro que sí, obviamente con 3D podríamos. Sin embargo, tenemos unas limitancias y que es innegable. Y que el hipofraccionamiento, como el fraccionamiento convencional, ha demostrado eficacia. E incluso la alternativa de hipofraccionamiento se puede utilizar en pacientes ANFIT, se puede utilizar en pacientes que por A o B, con comorbilidades o por status performance, realmente es imposible que vayan mucho más tiempo a estar
en un centro de radiación, o incluso en nuestro país, que como hay pocos centros de radioterapia, hay movilización de pacientes de zonas que no tienen radiación a zonas que sí la tienen, y que la estadía conlleva a ser un problema socioeconómico en los pacientes con cáncer. El hipofraccionamiento le da esa posibilidad de acortar su estancia y por ende poder regresar a casa lo más pronto posible. Sin embargo, aún falta conocer mayores alcances del uso concomitante, sobre todo con la inmuno. Y es que la inmunoterapia, estoy seguro que va a ser un brazo muy útil aquí a unos años, y también estoy seguro que la radioterapia va a ser en cáncer de vejiga una alternativa buena si es que no se convierte en una primera opción para conservación, tal como en su momento fue en cáncer de ano o tal como en su momento fue en cáncer de laringe. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación y espero no haberlos cansado. Muchas gracias, Kleiser, por tu ponencia, la verdad bastante didáctica, con mensajes muy claros. Recordarle a los asistentes que pueden hacer las preguntas por el chat o abrir su micro. Mientras que se van animando a preguntar, yo tenía algunas preguntas que quería hacerte, Kleiser. ¿Consideras tú que las técnicas de la preservación de vejiga, vamos a hablar de la terapia trimodal, debe reservarse solamente para pacientes anfita tratamiento quirúrgico o es por preferencia del paciente, inclusive en pacientes que puedan tolerar la cirugía? Aprovechando esta pregunta, una siguiente: ¿consideras tú, y te lo digo porque lo veo en la práctica clínica, que las terapias de conservación de la vejiga son solamente paliativas? Esas dos preguntitas primero quería que... Realmente es una pregunta que lo vemos frecuentemente. Creo yo que he demostrado con esos trabajos que el concepto de conservación de vejiga no es paliativo. El concepto de conservación es con fines radicales, ¿no? Entonces, ahí quiero ser bien enfático, no considero, no porque lo diga yo, sino porque las estadísticas están, que la radioterapia ya no es un tratamiento paliativo, es un tratamiento que tiene las armas para hacer una conservación y un control oncorregional bastante bueno. Ahora, si tú me dijeras, ¿qué es lo primero que ofrecerías? Bueno, sabemos que guías son guías y las guías es para un grupo de pacientes, no para todos. Si bien es cierto, se podría decir que las guías internacionales nos resuelven casi un 80% de las cosas comunes, pero siempre va a haber un 20% de casos individuales. Ahora, un paciente oncológico muchas veces no tiene solamente una comorbilidad, tiene varias cosas, varias limitaciones que hay que considerar. Sobre todo cáncer de vejiga, que tiene una incidencia un poco mayor en pacientes ancianos o en pacientes mayores, y que muchas veces están acompañados de cuadros de nutrición que de una u otra forma complica la situación. Considero yo de que para yo plantear un tratamiento con radioterapia, primero tengo que ver si el paciente va a tolerar mi tratamiento. Y es que recordar que si bien es cierto tenemos esquemas acortados, pero significa que el paciente va a ir bastantes veces a radiación, son sesiones continuas, y hay algunas condiciones que físicamente no podríamos tenerlas. Por ejemplo, he tenido pacientes con claustrofobia, ¿no? Entonces, pacientes que son muy indicativos para radioterapia, pero tienen claustrofobia, ¿cómo hacemos? Tienen que estar encerrados. Entonces, hay ciertas particularidades. En el común denominador, yo creo y propondría de intentar más la conservación. Y es que muchos de los pacientes realmente es complicado el tratamiento quirúrgico y el mantenimiento. O tener un breaker es un cuidado muy, hasta cierto punto, detalloso. Le cuesta mucho a veces al paciente estar con estas bolsas, estar con el cuidado de las mismas, porque si no las cuidas, realmente vienen las complicaciones. Entonces, yo creo que todo en exceso es malo. Sin embargo, sí propondría con más frecuencia la conservación. Ahora, no propondría todavía como monoterapia. Definitivamente que no. Pero yo creo que, como también se ha demostrado, tratamiento trimodal. Yo puedo ver los japoneses no dicen tratamiento tetramodal. Entonces, ofrecen mayores tasas de preservación, más curación, no curación, sino disminución de la tasa de recurrencia y con eso supervivencia. Entonces, estamos hablando de que la combinación de tratamientos
va a llevar a una mayor posibilidad de hacer una conservación sin afectar, en este caso, su recurrencia o, en este caso, disminuir sus posibilidades de recurrencia, ¿no? Muchas gracias, Kleiser. Una última pregunta. ¿Qué paciente tú considerarías, no, este paciente no debe ir a quimio-radioterapia? O sea, tú más o menos has puesto que no es una terapia paliativa, o sea, se podría usar en muchos pacientes, pero en quienes no, ¿qué características clínicas, qué perfil de paciente tendrías que tener para que tú digas, no, no voy a dar quimio-radioterapia, no voy a dar radioterapia? Bueno, si hablamos de la parte de quimioterapia, todo lo que conlleve a una contraindicación, sobre todo es el de platino, ¿no? Que eso obviamente ustedes lo determinan. Por mi parte, la hidroureteronefrosis es un problema. Los pacientes con vejiga, con cáncer de vejiga, con hidroureteronefrosis, tenemos dos problemas. No solamente porque ustedes no pueden darle muchas veces sal de platino, sino también porque yo tengo limitaciones en los constraints. Entonces, eso es un problema mayúsculo y ahí definitivamente pretender hacer un tratamiento multimodal para preservarlo va a ser bastante complicado. Ahora, si el paciente tiene otras particularidades, por ejemplo, con respecto a tumores, estamos hablando con fines curativos, no con fines paliativos, tumores que son musculoinvasivos, pero, por ejemplo, tiene particularidades como limitación funcional marcada, porque también tenemos pacientes que tienen su cáncer musculoinvasivo, pero, no sé, tiene una fractura patológica o tiene, perdón, un antecedente traumático que impide la movilización. Ponlo 20 veces a la máquina o 30 veces a la máquina, es bastante complicado, ¿no? Pero trataremos en lo posible de ofrecerle un tratamiento multimodal, que es lo que ha demostrado que permite asegurar conservación con fines de control de enfermedad, ¿no? Más que todo, esas serían mis principales limitaciones, pero creo que si resaltó una, la hidroureteronefrosis es algo que ya de por sí nos dice, esto no es un buen candidato. Gracias, gracias, Kleiser. Tenemos una pregunta, alguien del público, alguien de los asistentes ha levantado la mano. ¿Qué tal? Buenas noches. Gusto saludarlo, doctor Eduardo Paz. Habla Jorge Santillán. ¿Qué tal, No sé doctor? si se ¿Cómo está? acuerda de Buenas mí. noches. Sí, doctor. Igualmente, simplemente agradecer la invitación a la ponencia, siempre es importante. Y efectivamente, las felicitaciones a los tres participantes. Creo que el resumen del tópico ha sido muy bien tocado porque se ha podido ver los problemas álgidos que realmente se están tocando en la actualidad en lo que es cáncer MVIC y no MVIC, ¿no? Justamente la pregunta iba a dos temas puntuales, ¿no? Primero, si tuvieran alguna data, tanto en INEN como de repente Salud o MINSA, bueno, prácticamente INEN es MINSA, ¿no? Que creo que es lo que no se hace actualmente. O sea, estamos bastante enfocados en tocar lo que actualmente se toca en las primeras potencias, que es precisamente la terapia de última moda, de última tecnología, ¿no? Pero no sé si se tiene data, por ejemplo, en relación a la disociación eh, clínico-patológica. ¿Qué quiere decir esto? De cuánto es que se demora en realizar una primera y adecuada TUR, ¿no? Para tener un real diagnóstico de los músculos invasivos contra los que no lo son. Entonces, todavía no tenemos data epidemiológica clara que revele, por ejemplo, los fracasos, por así decirlo, o de qué cantidad de pacientes tenemos en MINSA o en eSalud que son candidatos a una segunda TUR y en qué tiempo les hacen a estos pacientes y hasta eso cuánto es que progresa la enfermedad de estos. Y probablemente esa data que no se tiene ahorita entre lo que es un menor AT2, ¿no? Para no catalogarlo como un MVIC, nos está llevando también a plantearnos posiblemente estudios futuros de que se pudiera plantear una neoadyuvancia no solamente en los T2 en adelante, sino en los casos sospechosos o los T1 que mal catalogados han sido como tal, ¿no? Y que pudieran haber sido cuántos de estos ya músculo invasivo. Por ahí iba mi observación, que sería bueno, bueno, de repente
incitar a los colegas, ¿no? Y en mi caso también justo estoy haciendo una tesis al respecto, para tratar de hallar cómo van los diagnósticos patológicos, ¿no? En cuanto a sus fallas o a sus errores, de determinar un verdadero cáncer músculo invasivo. Ese es un tema, bueno, sería bueno si hubiera data o la compartiera. Y la otra, bueno, que justamente va de la mano también, ¿no? Volver a recordar, y lo dijo muy bien justamente el doctor aquí, que lo felicito. Tenemos pues mucho retraso en los procesos de manejo de nuestros pacientes, ¿no? Para nadie es un misterio que justamente la gran mayoría de estos pacientes tienen ciertas características sociodemográficas que los hacen llegar muy tardíamente a las sesiones de radiación, a las sesiones de quimioterapia, a un estadiaje adecuado, ¿no? Es una enfermedad muy cara, como por ahí lo dijo también un expositor. Entonces, un poquito para recapacitar sobre eso y volver a incidir en que de repente como comité científico, ¿no? Multidisciplinario que se viene realizando, incentivar un poco más sobre estos dos temas que probablemente van a traer mucho más mejoras en la sobrevida que estarlos tratando tardíamente con las terapias modernas. Ese era un poco mi comentario. Gracias por la exposición. Muchas gracias por su comentario, doctor Santillán. Y bueno, sí, es una realidad, ¿no? Yo creo que la data, hacer data propia es muy importante en sí en toda la oncología, ¿no? Tener data propia es fundamental y nos ayudaría a tener mejores tratamientos, ¿no? Acá tenemos una pregunta del público que comenta, es para usted, doctor Custodio. A nivel local, ¿cuáles son los efectos adversos más comunes y el porcentaje de fístulas post-radioterapia? Bien, como decía, los tratamientos de radiación hoy por hoy con técnicas de 3D hacia arriba realmente disminuye enormemente los efectos adversos. Realmente no he visto hasta la fecha ningún porcentaje de fístulas con técnicas modernas. Lo que sí se ha visto más son molestias gastrointestinales, diarrea y hasta cierto punto alteraciones del hábito defecatorio, más diarrea que estreñimiento, en otros también cistitis o incluso también discretas hematurias, pero realmente con las técnicas de 3D y MRT se ven mucho menos, porque la ventaja de esas técnicas es que podemos predecir en base a la cantidad de radiación que le está llegando a los órganos de riesgo. Lo que sí es importante mencionar es que para yo disminuir las posibilidades de radiación, como le dije, tengo que tener un buen estándar de tratamiento. Si bien es cierto en el Perú el problema mayúsculo es con los equipos de radiación que son bastante insuficientes en el país, solamente son 5 provincias que la tienen, realmente hemos mejorado y hemos evolucionado mucho con las técnicas. Es decir, si bien es cierto, tenemos pocos centros, pero ahora casi todos los centros tienen 3D hacia arriba, ¿no? Yo recuerdo en el INEM cuando recién me formé como R1 tenía 2D. Estábamos hablando que habíamos radioterapia de la prehistoria. Luego ya tuve la suerte de ver 3D y MRT y BIMAT, que ahora de alguna otra forma es el estándar, pero los centros, a pesar que son pocos, tienen la tecnología mínima 3D hacia arriba y que eso dificulta mucho las posibilidades de fístulas, por ejemplo, que es una de las más temidas. Lo que sí se ve, problemas gastrointestinales, pero realmente son efectos bastante leves que tranquilamente con manejo médico se puede controlar. Y sobre todo la parte dietética. Es muy importante los pacientes con vejiga irradiados que manejen un tratamiento de dieta especial para disminuir los eventos de diarrea. Gracias. Muy bien. Nuevamente, muchas gracias a los ponentes. Muchas gracias, doctor Coaila, doctor Longa y doctor Custodio, por las brillantes exposiciones. Gracias a la Sociedad Peruana de Oncología Médica por brindarnos este espacio. Y sobre todo, muchas gracias a todos los asistentes a este evento. Entonces, si ya no hay más preguntas, damos por concluida la reunión del día de hoy y que todos tengan una buena noche. Muchas gracias.